Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos. Estamos acá nuevamente para volver a traer un video, para hablar un poquito de lo que fue la final de la Supercopa de Europa. Final que se disputó hoy, miércoles, a las 4 de la tarde de nuestro país. Una final que enfrenta, como todos los años, que da comienzo a esta segunda parte de la temporada, para lo que es Europa, el inicio de una nueva temporada. Y en este caso nos traía el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, aquel equipo parisino que deleitó al mundo fútbol durante estos últimos meses. Recordemos que clasifica a esta final después de haber derrotado categóricamente en la final de la Champions a nada más y nada menos que al Inter. Lo venció por 5-0, lo pasó por arriba, mostró otro nivel de fútbol. Y por el otro lado tuvimos al Tottenham, equipo de Londres que lo que fue su temporada anterior es básicamente dos realidades completamente distintas en el ámbito local y en lo que es el ámbito internacional. Porque en lo que fue la Premier League, el equipo que era dirigido por Ange Postecoglou no estuvo a la altura de lo que representa como institución. Recordemos que terminó solo por encima de los tres equipos que descendieron de la Premier League. Y sin duda fue una campaña bastante mala. De esta manera, para que se den una idea de lo que fue la campaña del Tottenham, no zafó el entrenador ganando la Europa League que le gana al Manchester United, no zafó y no pudo continuar en su cargo teniendo en cuenta que habían salido campeones, hacía bastante tiempo que Tottenham no conseguía un título en lo que es el plano internacional, y de esta manera ambos equipos con dos realidades completamente distintas llegaban a esta final, final que da inicio a una nueva temporada, como mencionábamos antes, y podemos decir que todo lo que serían apuestas previas a este partido daban como favorito al campeón de la Champions, en este caso Paris Saint-Germain. El partido, como siempre pasa, los partidos hay que jugarlos. Recordemos que París también ya tenía prácticamente ganado el Mundial de Clubes y el Chelsea le dio un baño de realidad. En este caso pasó algo similar. Creo que Tottenham pudo neutralizar la idea de un Paris Saint-Germain que por momentos se lo vio cansado, como que no tomó lo que sería esta final, como tomó la competencia del Mundial de Clubes previo a la final y como tomó lo que fue la Champions hace tan solo 2 meses. Como decía, la final tuvo un comienzo bastante aburrido, si así se quiere decir. Creo que lo que fue el primer tiempo fue un primer tiempo bastante flojo. Tan solo hubo dos situaciones de gol, una para Richarlison, ambas fueron para el Tottenham, pero la primera fue de Richarlison, el delantero brasileño que para mí hizo un gran partido. eh, Fue bastante importante para el ataque del conjunto de Londres. La primera jugada del partido fue de Richarlison, quien con un disparo que tiende a tener una especie de rebote en William Pacho, se va por encima del nuevo arquero del PSG, el joven Chevalier, quien está reemplazando a Donnarumma, que por una cuestión de diferencias con Luis Enrique ya no es parte del equipo. Y en la primera jugada importante que tuvo el Tottenham, este jugador, Chevalier, como decíamos, tuvo una gran respuesta, mandando la pelota por encima del travesaño y evitando de esta manera el primer tanto del Tottenham. Sin embargo,
El Tottenham yo creo que hizo un partido bastante correcto desde lo táctico. Tengamos en cuenta que el PSG tiene mucho mejor equipo tal vez en cuanto a nombres que lo que es hoy en día el Tottenham. Sin embargo, llevó la presión el equipo de Londres de manera asfixiante contra los de París y consiguió de esta manera cortarle los circuitos de juego a los de Luis Enrique, sobre todo evitando que los laterales se proyecten, que es una de las armas más importantes que tiene este Paris Saint-Germain. De esta manera, los tres centrales que jugaron el partido hoy para el Tottenham, que fueron Mickey Van de Ven, el Cuti Romero, que además el argentino es el capitán de este equipo, y Kevin Danso, un futbolista austríaco que llegó para este mercado de pases. Tuvieron un partido muy correcto, controlaron bien los ataques del elenco parisino, que en un primer tiempo donde no mostró mucho el equipo campeón de la Champions, creo que pudieron controlar bien los avances de tanto Barcola como Kvaratskhelia. De esta manera, con un partido bastante pobre en el primer tiempo, llegó lo que fue el gol de apertura de marcador, que lo marcó Mickey Van de Ven en una pelota parada que llega posterior a un disparo de Joao Pailiña, que nuevamente el arquero del PSG tiene una gran reacción, sin embargo la pelota da en el poste y le queda el rebote con todo el arco libre al defensor holandés. De esta manera el primer tiempo cerraba con los ingleses por delante en el marcador, y yo creo que el partido no tenía un claro favorito en ese momento. Yo creo que Tottenham, si bien estaba por delante, no había hecho tampoco demasiado. Sí había tenido algunas jugadas, como mencionábamos, la de Richarlison, pero el partido había sido bastante parejo. Comienza la segunda etapa. De la misma manera, los equipos recién se estaban acomodando cuando un tiro libre, ahí cerquita del área, hace que Pedro Porro, el lateral español que juega en Tottenham, tire un gran centro y el Cuti Romero, en un movimiento muy inteligente, le gana la espalda a la defensa del París, y con una floja reacción del joven arquero que tiene hoy el equipo de la capital francesa, logra imponerse y marcar el 2-0, y prácticamente desde el vestuario se pone con 2 goles por delante el equipo de Thomas Frank. Yo creo que en este caso, en este momento del partido, Luis Enrique logra detectar un poco de lo que le estaba faltando a su equipo, que yo creo que hoy lo que más sufrió el PSG, además de lo que es el buen trabajo colectivo que hizo el rival, creo que el mediocampo fue la parte donde estuvo quebrado el equipo, donde perdió ese timing que suele tener. ¿Por qué? Porque Vitinha, que es uno de los mejores jugadores y actualmente para mí es uno de los mejores mediocampistas del mundo, se encontró solo con 2 compañeros que no son los que juegan siempre, ya que Joao Neves no estuvo en el partido, cumpliendo suspensión por lo que fue aquel tirón de pelo hacia Cucurella en la final del Mundial de Clubes. Y por el otro lado, Fabián Ruiz, que es el otro titular, el otro ladero que tiene Vitinha ahí en el mediocampo, se encontraba en el banco de suplentes. Yo creo que a partir del segundo gol logra ver Luis Enrique esto que estoy comentándoles, y lo que hace es, a partir del minuto 60, que es donde ingresa el español, Fabián Ruiz, manda a la cancha al futbolista para que le dé esa salida a Vitinha,
lo acompañe un poco más en el mediocampo. Y de esta manera el PSG comienza a tener un poco más de posesión de balón, comienza a acercarse un poco más al arco de Vicario, el arquero italiano. Y el cambio que para mí hace que el partido se incline un poco más hacia PSG es el ingreso del coreano Kang Lee. Este chico le dio una frescura al equipo, es un muy buen suplente, es un jugador muy bueno desde lo que es revulsivo y logró generar peligro con algunas jugadas. Tuvo también una jugada el equipo parisino que le anulan un gol por un offside de Fabián Ruiz, que participa en la jugada y termina definiendo Barcola. Estaba bien sancionado el no gol en este caso, porque había claro offside de Fabián. Y posterior a esto comienza a acercarse un poquito más el equipo de París. Tiene una jugada también con Dembélé que le pega ahí muy cerquita del palo. Y el partido parecía empezar a cerrarse, si bien, como digo, PSG empieza a tener un poquito más de juego, a acercarse a ese PSG que conocemos. La defensa del equipo de Londres estaba muy bien, se sentía cómoda. Cuti Romero, Van de Ven y Danso estaban sacando todo lo que se le tiraba al área. Y como suele pasar en esta clase de partidos, después de una jugada que queda en el borde del área, Vitinha le da un pase cortito ahí cerquita al coreano Kang Lee. Y este de afuera del área marca un gol extraordinario. Un gol de esos que los cracks tienden a hacerlos. Y faltaban 5 minutos en ese caso. Y el partido empieza a ponérsele cuesta arriba al Tottenham, que prácticamente deja de atacar en este caso. Y como digo, faltaban 5 minutos. El árbitro agrega 6. Y como el partido ya no era con espacios, ya era un partido más a tirar del centro y buscar a ver algún rebote, algún gol que pueda llegar ahí medio con suerte, manda a la cancha Luis Enrique a Gonzalo Ramos, el atacante portugués. Tiene un ingreso, es un jugador, recordemos que tiene otras características a las que tiene Dembélé, que hoy es el jugador de punta que elige Luis Enrique. Y como menciono, en esos 6 minutos de adición, al tercer minuto, una jugada muy cercana al área. Marquinhos le da el pase a Dembélé y Dembélé tira un centro muy preciso al centro del área para que Gonzalo Ramos ponga la cabeza e iguale el partido. Un partido que, como les digo, parecía bastante cómoda la victoria momentánea para el Tottenham porque PSG no había podido desplegar sus armas. Termina con un empate que en un flash le cambió completamente la ecuación al equipo inglés. De esta manera, como en esta copa no había alargue, pasamos directamente a los penales y el PSG comenzó la tanda con Vitinha errando su penal. Probablemente uno de los mejores jugadores de la temporada para el equipo de París. Erra su primer penal y parecía todo indicar que, a pesar del susto, Tottenham podía llegar a coronar el partido desde los tiros de penal, ya que el primero de ellos es Dominic Solanke y logra convertir. Pero posterior a esto, Vitinha es el que erra en PSG y todos los que vienen después, que son Ramos, Dembélé, el coreano Kang Lee y posteriormente Nuno Méndez, que es quien patea el último penal, convierten
Y por el lado del Tottenham, Van de Ven no logra convertir su penal, ya que se lo ataja el chico Chevalier. Y es Mathis Tel, el futbolista ex Bayern Múnich, que patea un penal muy similar al de Vitinha hacia el otro costado y lo erra, dejando al Tottenham ya muy desfavorecido en la tanda. Y como les mencionaba, Nuno Méndez toma el último penal, Nuno Méndez convierte el gol y de esta manera el PSG logra el primer título de este inicio de segundo semestre, si lo queremos llamar de esa manera. Las últimas reflexiones sobre este partido, creo que el PSG, en mi criterio, llegó un poco cansado. Recordemos que, a diferencia del Tottenham, jugó el Mundial de Clubes, llegó a la final, jugó todos los partidos del torneo. Un clima distinto al que están acostumbrados, mucho calor en Estados Unidos. Entonces se notó esa fatiga de partidos tal vez y esa sensación de, bueno, recién estamos iniciando la temporada, recién arranca esto de nuevo. Ahora tienen partido el fin de semana, porque el fin de semana vuelven prácticamente todas las ligas. Entonces creo que es un buen arranque para el PSG con el título, a pesar de que el partido en sí no fue acorde a lo que venía mostrando anteriormente el equipo de Luis Enrique. Por el lado del Tottenham, creo que cambió mucho la cara del equipo en base a lo que fue la temporada pasada. La temporada pasada del Tottenham, a pesar de haber logrado este título de Europa League, creo que fue muy mala, muy mala. Estuvo muy cerca del descenso en Inglaterra. Y se vieron cosas positivas. Creo que uno de los puntos importantes del partido fue ese bloque defensivo con 3 jugadores muy físicos, muy fuertes, con muy buen manejo de balón también. Y unos carrileros que hay que ver cómo después forma este equipo de cara a la temporada. Unos carrileros que jugaron bien. Pedro Porro ya sabemos que es un jugador con mucho talento, es un jugador de selección, juega en la selección de España. Y el chico Spence, del otro lado, hizo un partido muy correcto. Creo que en el primer tiempo muy poco lo pudieron pasar. Y por último, creo que Mohamed Kudus, el chico salido de Ajax, que estaba la temporada pasada en West Ham jugando, se acopló bastante bien a lo que es el equipo. Creo que hizo un gran partido, sirvió mucho ese tándem junto a Richarlison. Y creo que este año, tal vez en lo que va a ser esta temporada, el Tottenham no debería sufrir como sufrió el año pasado y tal vez, ¿por qué no?, aspirar a volver a Europa con un torneo que lo haga clasificar directamente, sin sobresaltos, sin problemas. No sé si estará para ser campeón. Después, obviamente, la temporada es muy larga, pueden pasar muchísimas cosas, pero creo que es un equipo que no debería tener sobresaltos esta temporada. Y a pesar de que hoy se va con una derrota, creo que fue un partido correcto, fue un partido que lo dejó a la altura. Y para mí, creo que Thomas Frank puede hacer algo bueno y tiene con qué para cambiarle la cara al equipo de Londres. De esta manera cerramos el video de hoy. Espero que les guste. Pequeño análisis rápido sobre lo que fue esta gran final. No olviden suscribirse, darle like. Muchas gracias a todos los que vieron el primer video, que fue el de la Copa Libertadores. Así que me despido. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Chau, chau.